Amigos, buenos días. Hoy les quería mostrar cómo está el estado del volcán, amigos. Vean, ahorita ya no se encuentra muy activo. Vean, amigos, vean qué hermoso se ve el volcán Popocatépetl. Y vean el cielo, escuchen a las aves cantar. Vean, amigos, pero qué hermoso está el día, amigos. Vean los árboles, pues de por sí la naturaleza está muy bonita, amigos. Y pues vean, pero vean que también hermoso se ve todo este día. Que cada día Dios nos lo regala, amigos. Así que adiós, amigos. Zacatecas, Tlaxcala, saludos a todos hasta ese bonito lugar. Pues aquí comentarles que llegamos del trabajo un poquito cansados, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ya estamos acá. Aquí estamos ahorita con el clima pues fresquecito, espectacular. Muchos saludos desde Ciudad de México, la alcaldía Xochimilco. Saludos a todos en la alcaldía Xochimilco. Martínez Eugenia, ahí anda un extraterrestre haciendo travesuras. Santo Dios, ¿dónde está que no lo veo? No veo ese extraterrestre para que lo pueda yo captar con las cámaras especializadas que tenemos. No me he descargado, la verdad que no he descargado el contenido que tengo en el dron. Tenemos un dron que no tenemos a veces mucho tiempo para volarlo porque ha hecho muchísimo viento y lo va a tumbar el aire. Pero pues nada, amigos, aquí estamos tranquilos en casa, viendo, como les digo, esto se ve espectacular porque pues es la tarde, ya el sol ya se fue el sol, miren, ya no está. Ese es el reflejo de que estoy casi seguro que en 10 minutos ya no lo vamos a ver en ese tono amarillo. Ya va a estar totalmente gris el volcán Popocatépetl. Ya va a estar totalmente gris. Y aquí pues seguimos escuchando los ruidos que está haciendo el volcán. La gente que es de aquí, de esta región, pues lo ha estado escuchando prácticamente todo el día. Todo el día ha estado escuchando esto.
volcán Popocatépetl fue el idioma. La verdad es que aquí no lo sabía, pero aquí hablan más inglés que náhuatl. Good morning, everybody. Good morning. How are you? This is my work. I like it. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Miren nada más cómo está la actividad del volcán Popocatépetl. Tenemos caída de ceniza y también sobre nuestras plantas. Vean nada más, nos ha caído muchísima ceniza, así que a extremar precauciones. Que Dios les bendiga, y el volcán Popocatépetl está más activo que nunca.